Hola, buenas tardes. Mi nombre es Galván Suárez Carolina Paula. El motivo de este video es de la tarea de la materia cálculo diferencial. Soy de la Escuela Superior UPIXA del Instituto Politécnico Nacional. Soy de primer semestre. Mi profesor es Adrián Grajeda Cabrera y pertenezco a la carrera de Administración Industrial. En este video yo les voy a explicar cómo calcular la derivada de una división de funciones. Primero vamos a ver un poco de lo que es su teoría. Podemos definir a la derivada de una función como una tasa de cambio o de velocidad con la que varía el valor de una función matemática. El cálculo infinitesimal surge en la antigua Grecia, siglo III a.C. Sin embargo, la metodología más sistemática de resolución del cálculo se da hasta el siglo XVII, gracias a Isaac Newton y Gottfried Leibniz. A través del siglo XVII, los algoritmos utilizados por sus predecesores se combinaron en dos conceptos que ahora llamamos derivar e integrar, por lo que a través de la historia de las matemáticas, Newton y Leibniz son considerados los creadores del cálculo integral y el cálculo diferencial. Por una parte, Newton desarrolló una metodología para el cálculo de las tangentes, y en el año de 1665 descubrió un algoritmo que le permitía derivar funciones algebraicas. Leibniz, por su parte, formuló y desarrolló el cálculo diferencial en 1675. Fue el primero en publicar los mismos resultados que Newton descubrió 10 años antes. Esto fue de manera independiente. En su investigación conservó un carácter geométrico y trató la derivada como un cociente incremental y no como una velocidad, viendo el sentido de correspondencia con la pendiente de la recta tangente a la curva en dicho punto. Leibniz es el inventor de diversos símbolos matemáticos. A él se le deben los nombres de cálculo diferencial y cálculo integral, así como los símbolos de derivadas y el símbolo de la integral. Después tenemos esta fórmula que es la pendiente de la tangente. La pendiente se representa con la letra M y quedaría como M es igual a F por X más H menos F por X o F de X sobre H, y esto es igual a la tangente del ángulo. La fórmula planteada por Newton para definir la derivada quedó de esta manera. Límite cuando h tiende a 0 es igual a f por x más h menos f por x sobre h es igual a f' de x, que es igual a df, que es igual a df sobre dx, que es igual a f'. Ahora bien, para poder calcular la derivada de una división de funciones, debemos tener conocimiento de las fórmulas básicas para la derivación. Estas fueron propuestas por Newton y Leibniz, de situaciones que a su vez puedan presentarse dentro de la derivación de un cociente. Estas tres fórmulas es nuestro formulario para derivar este tipo de problemas. Aquí tenemos un ejemplo. Nuestro paso 1 es: como primer paso, es necesario identificar en la función a quién nombraremos como u y a quién nombraremos como v. Para nombrarlos ordenadamente, podemos hacerlo de acuerdo a su orden de aparición en la función. Es decir, el primer término que está como numerador es u y quien está en el denominador es v. Aquí tenemos la función que es f de x es igual a 3x cuadrada más 2 sobre 5x cúbica más 8. El numerador, como está arriba, va a quedar como u y es 3x cuadrada más 2, y el denominador va a quedar como v, que sería 5x cuadrada más 8. Nuestro paso 2. Una vez identificados u y v, procederemos a identificar la fórmula en el formulario de derivación. En este caso vamos a ocupar la fórmula número 6. Nuestro paso número 3. Una vez identificada la fórmula a utilizar, se aplica dentro de la función que tenemos. Nuestro paso número 4 es: por comodidad, primero determino las derivadas de u y de v, para posteriormente en la fórmula simplemente sustituir los resultados. La derivada de u de 3x cuadrada más 2 nos quedaría como 6x. Vamos a derivar 3x cuadrada, nos quedaría 3 por 2, 6. A x le restamos 1 y nos quedaría x1, pero no se pone el 1. Y la derivada de u sería 6x. La derivada de v, 5x cuadrada más 8, nos quedaría como 10x, porque 5 por 2, 10. A x le quitamos 1 y nos quedaría como x a la 1, y nos quedaría la derivada de v como 10x. Nuestro paso número 5.
Una vez ya obtenido los resultados de las derivadas, sustituyo en la fórmula primero v por du sobre dx. Coloco posteriormente el signo de resta y pongo el complemento u por dv sobre dx, para finalmente todo esto ser dividido entre el término de v y lo elevo al cuadrado, así como está en la pantalla. Nos quedaría 5x cuadrada más 8 por 6x menos 3x cuadrada más 2 por 10x sobre 5x cuadrada más 8, y esto elevado al cuadrado. Nuestro último paso: se resuelven primero las multiplicaciones, después se restan ambos resultados de las multiplicaciones y se simplifica la derivada. Nuestro resultado sería 28x sobre 5x cuadrada más 8, porque ya en los pasos anteriores fuimos simplificando nuestra derivada para que nos llegara a ese resultado. Y eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.